Homicidio preterintencional. Eh, Más allá de la intención. Homicidio suele confundirse con el homicidio con causal. Hay ausencia de dolo en el homicida. La muerte del sujeto pasivo dentro del nexo causal y típico adecuado a la acción desplegada por el autor y que existe. No te logro leer ese color franco. Ya, a ver, No dice, logro. homicidio preterintencional suele confundirse con el homicidio anterior, ¿no? Con causal. Sí, Pero acá hay ausencia de dolo. ya, correcto. En el otro había dolo, pues en el otro, Sí, en el concausal, tú querías darle muerte y te aprovechaste de las situaciones, digamos, de las causas concurrentes. Pero acá, por ejemplo, dice, la muerte del sujeto pasivo dentro del nexo causal típico, adecuado a la acción desplegada por el autor y que existe una acción dirigida a leccionar al sujeto pasivo. O sea, acá el resultado que se obtiene es más grave que la intención que pretendía. O sea, yo pretendía, no sé, por lesionarlo y lo mato. claro. ¿Qué pasa en este caso? Dice, la doctrina no da una solución a este tema, por lo que existen distintas posturas que buscan explicar esta clase de homicidio. Por un lado dice una combinación de dolo y culpa, por otro lado se dice que una culpa calificada, por otro lado dice se sanciona como un delito, ¿no? Igual de doloso, y por otro lado se sanciona con la figura del concurso ideal entre lesiones dolosas y homicidio culposo, ¿no? El ejemplo que te daba yo, ¿no es cierto? ¿Cuál ejemplo me das tú? El del ciego, por ejemplo, tú querías, no sé, eh, tratar de lesionar su ojo y por ese hecho le quitaste la vida. Claro, la figura inversa, sí, la figura inversa. Finalmente ahí la solución no ha sido definida, pero yo me inclino más igual por un poquito por el concurso ideal sobre lesiones dolosas y homicidio culposo, ¿no? Y finalmente Sí, la intención se excede claro, porque el dolo existe de causar daño. O sea, yo pienso que no, a lo mejor en el resultado no hay un dolo, en el resultado de muerte no hay un dolo, pero sí la intención de causar lesiones. claro. Bueno, hasta ahí quedamos con el homicidio preterintencional, es lo único que hay. eh, Así que por su parte pasamos por el homicidio por omisión, ¿no? Sí, Dice que, bueno, hay una escasa atención en la doctrina nacional. Roger Merlet, de Francia, se opone a esta posibilidad por cuanto dice que falta el nexo causal entre la inacción y la muerte, ¿no? Así que, por otro lado, hay una necesidad de interpretación restrictiva de la ley penal porque vulnera el principio de legalidad al ser ya, que no hay una acción, ¿no? No está establecido el que mate a otro, por ejemplo. Ahí está establecido solamente una acción, ¿no? No una inacción, ¿ya? no se entiende. Armin Kaufmann, Alemania, dice que no es posible asimilar la no evitación de la muerte a la producción de la misma, ¿no? ¿Qué pasa en Chile? Dice el artículo primero del Código Penal, señala que delito es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley, pero no permite la comisión de homicidio por omisión en este caso, ¿no? El Y, y la artículo, doctrina, y la ya, doctrina chilena, ¿qué pasa? o sea, me refiero a la legislación chilena, sanciona el homicidio por omisión. Acá te dice que en Chile, por ejemplo, o sea, el homicidio en sí no está sancionado por omisión, porque si dice el que mate a otro, ¿no? Entonces ¿Cachai? lo tomaría como cuasi delito El tema es de que acá homicidio. hay que ir viendo, veamos a ver qué dice, porque dice que el artículo 1, bueno, define el delito como acción o omisión, pues, ¿no? Pero que es voluntaria y es penada por la ley. Es el tema que en el 492 finalmente señala que
hay una posibilidad de cometer, ¿no?, un homicidio sin intención, ¿no? Y señala que el que ejecutara un hecho o incurriere en una omisión, pero es cuasi delito de homicidio, no hablando de homicidio por omisión, ¿no? El 492 establece una forma que revisémosla, no sé si podemos verla, yo la voy a buscar Yo acá. lo tengo acá. Mira, léete el 492. 492. Espera. El 490, perdón, el 490 es la culpa, bueno, básicamente el cuasi Los delito. cuasi delitos. El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare malicia, constituiría un crimen o simple delito contra las personas, será penado con Ya, ahí están las reclusión. penas. Ya, listo, no es ¿Sí? necesario leerla. Y después ándate a el 492. Las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriera en una omisión a que a mediar malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas. A los responsables de cuasi delito de homicidio o lesiones ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal se los sancionará además con las penas indicadas en los artículos 490, con la suspensión del carnet, permiso de autorización de que los habilite para conducir vehículos por un periodo de 2 años, y si el hecho de mediar malicia constituyera un crimen, y de 6 meses a 1 año si constituyeran simple delito. En el caso de reincidencia, podrá condenarse el conductor a inhabilidad perpetua para conducir. Oye, pero a mí lo que me causa curiosidad de este artículo es que habla de cuasi delito de homicidio solo las penas que tienen que ver con temas de vehículos motorizados. O sea, si tú tienes un accidente de tránsito, por ejemplo, y causaste la muerte de una persona, no habla de cuasi delito respecto a la comisión del delito de otra forma que no sea eso. Pero aquí, mira, el tema interesante es que en el 490 establece finalmente que tú podés cometer, digamos, un delito sin, sin haber malicia, ¿no? Que es lo que dice, Sí, digamos, el código, el elemento subjetivo del dolo. Pero el 492 dice que, bueno, el 491, perdón, dice que el que por imprudencia, ¿no?, ejecutare, pero no dice nada de la omisión. Pero en cambio, el 492 introduce la figura de la omisión al decir que las penas del artículo 490, ¿no?, se impondrán también que el que con infracción a los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare o incurriere en una omisión. ¿Cachai? Que añade ahí la omisión. sí, O sea, se puede cometer un cuasi delito por omisión, ¿no? Por dejar de hacer algo por el cual yo tenía un deber legal o una infracción a los reglamentos que me indicaban que tenía que actuar. ¿Cachai? Entonces, claro. finalmente la solución al tema del homicidio por, por omisión se soluciona como cuasi delito de homicidio, ¿no? Finalmente el título octavo del libro segundo, no sé si veis, Sí, no contempla ninguna figura homicida, por ende solo podemos entender que se puede cometer delitos contra la vida por omisión. Aquí es que no, que, que, que no, que no, pues eso es lo que estamos hablando. Ya. Entonces, ¿cuál es esta posición de garante que me exige la ley para cometer un cuasi delito? Porque hablaba de con omisión a los reglamentos y cosas así. Dice, para poder cometer un delito por omisión, se requiere que quien se abstenga a actuar esté actualmente obligado, que es lo que hablábamos, ¿no? sí, En cuanto a las fuentes, algunas posiciones dicen que finalmente, de dónde viene esta fuente de la obligación, no? No hay un catálogo de posición de garante, en primer lugar. Después dice, la ley te pone como en posición de garante. Ya lo vimos en el derecho patrimonial, en el derecho civil, cuando hay un sinnúmero de normas que
ponen a personas en situaciones de garante frente a otras, como en el caso de los padres con el hijo, etc. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, el contrato como fuente de posición de garante también se puede considerar en el sentido de, por ejemplo, que hay una convención por la cual se establece que una persona tiene que cuidar, ¿no? Ciertos lugares o las personas en sí, ¿no? Por ejemplo, el caso del salvavidas, el caso del guardia, el caso del guía turístico, etc. Sí. ¿Qué pasa con el cuasi contrato? Bueno, dice, acá hay un ejemplo, dice, bueno, en el cuasi contrato nosotros ya sabemos que el cuasi contrato es aquel hecho lícito, voluntario, pero no convencional, ¿cachai? No, no hay un contrato por medio, pero igual se ven obligadas las cosas. El médico de urgencia atiende a un paciente en estado grave, logra estabilizarlos, pero se da cuenta que es una persona con la que tiene rencillas anteriores. En este caso, ¿hay una posición de garante del médico? Sí, po. Bueno, aquí dice solo que no tiene la obligación de actuar, pero sí es responsable. Por tanto, hay negligencia. El tema es aquí que no Entonces, tiene una obligación de actuar. la ley lo coloca de garante, po. Por eso es responsable solo de la negligencia, de lo que hablábamos de la culpa, Ujú. no de la obligación, ¿no? de actuar. Y ahí termina lo que es homicidio. Así que pasemos a la otra guía, no sé si estáis bien. Sí. Ya. Trabajo sincrónico, weón, dice ahí. El profesor, tú sabes que nunca hace esas cosas. Nunca hizo esa weá, po. En el primer video, weón, vi el video, weón, delante temprano, weón. Yo dije, ¿cuándo nos ha dado un trabajo? ¿Algún debate, alguna charla? Nada. Una wincha. El primer video, Mm, sí, no, como las pelotas. No, aquí el profesor es como medio pájaro para estas cosas. O sea, no es que sea medio pájaro, sino que es como nosotros, como para andar con weas, sí. Mira, a mí cuando yo hice ayudantía, al principio estaba remotivado y la wea, ahí, no sé, pues, adorné toda la wea del aula virtual, de repente me pegaba su PPT, pero en resumen, te tiene que gustar la wea, te tiene que gustar enseñar, porque al final, por ejemplo, no sé, por el profe de tributario se da la paja, claro, la profe de procesar se da la paja, y les gusta, pues les gusta y entienden que eh, finalmente a ellos se le evalúa, me imagino, ¿no? Éticamente, si el alumno aprende o no aprende. claro. Entonces, por ejemplo, lo que le dijimos al profesor de civil ayer, ¿te acordáis tú? ¿Qué cosa? Lo que pasa es que el Daniel me llamó ayer, weón, y me dice que cómo lo estaba haciendo yo con civil. Pausa la grabación. Ya, espérate. Pausa la grabación. Homicidio calificado primero. Homicidio calificado, lo voy a cambiar, espérate. ¿Y por qué me pusiste Me parricidio? equivoqué, me equivoqué. Ya, sí. Homicidio calificado. Siguiendo con el orden, habíamos revisado homicidio simple, bueno, ahora toca homicidio calificado. Dice que el 391 número 1 sanciona al que mate a otro concurriendo a alguna de las circunstancias que enumera, ¿no? Circunstancias calificantes, y siempre cuando no esté comprendido dentro de la hipótesis de los demás artículos. La pena para este caso es presidio mayor en su grado máximo a perpetuo simple, ¿no? Recordar que si la ley no distingue, se entenderá que es presidio perpetuo simple. O sea, si se Simple, dice sí. presidio perpetuo a seca, bueno, es presidio perpetuo simple. Veamos cuáles son estas circunstancias calificantes. Bueno, lee esta parte, ¿eh? Dentro de los delitos contra la vida, el homicidio calificado es una figura agravada respecto del delito base, el homicidio simple. La denominación homicidio calificado no existe en nuestra legislación ni en ninguna otra. Se ha llamado así para diferenciarla de las demás figuras. En diversos países se llama asesinato. En países como Italia se le conoce como homicidio circunstanciado. Atendida la existencia de varias posibilidades, este delito se enmarca dentro de los delitos con pluralidad de hipótesis. Lo primero que se debe tener presente es que la calificante del artículo 391
coinciden con las 5 primeras circunstancias agravantes del artículo 12 del Código Civil. Alevosía, obrar a traición o sobreseguro, aprovechar la confianza. Lo mismo con los niños. PRS, ¿qué significa? Personas con capacidad diferente. Capacidad diferente. Indefensión objetiva, sin embargo, debe mediar el aprovechar de esa circunstancia. Apremio o promesa remuneratoria. Mira, uso de veneno, ensañamiento, premeditación. Ya. Entonces esas son algunas de las circunstancias que coinciden con la agravante del artículo 12, ¿no? Dice, para definirla, la circunstancia primera, el tema de obrar a traición o sobreseguro, bueno, se comete homicidio, ¿no? Finalmente, pero si concurre esto, obrar a traición o sobreseguro, es que te aproveches de la confianza que el ocultamiento de tu intención produce en la víctima. Aquí hay muchos casos hoy en día hay muchos casos de obrar a traición o sobreseguro, ¿no? El caso de Tomás, por ejemplo, lo estarían viendo desde una perspectiva así, cuando matan a un niño, lógicamente que obra ya sobreseguro. Sí, claro. Obrar a traición. Ya sea que esa confianza derive del engaño del autor o de relaciones anteriores con él y la víctima. También hoy día yo soy fanático de Enigma, no sé si cachai Enigma. Sí, Es un programa policial, ¿no? sí, lo De conozco. casos que no se han resuelto. ¿Cachai? Había un caso de una loca que salía a trotar y se va por un camino un poco digamos, solitario, ¿cachai? Y la violan y la matan, ¿cachai? Y resulta que unos meses antes, bueno, 8 meses antes, había desaparecido otra niña que también le gustaba trotar, pero no trotando, desapareció, ¿no? El tema es Ya, que ese día que desaparece esta niña y se la violan, un loco que estaba trotando por ahí dice que es el último que la vio y que no sabe qué le pasó, nada. Pero él al que se indican, ¿no? Como el posible autor, ¿no? Este tipo era un psicópata, po. Bueno, después de todo, al final del capítulo muestran que el loco se había encontrado con la mina ahí y se la había llevado a trotar a otro lugar. Y procurando, ¿no? Esta traición o sobreseguro porque la mina lo conocía y era conocido en la región, el buen por ser un deportista así extraordinario. Tenía ya. medallas, toda la agua. Entonces, toda la sociedad confiaba en él. Y el buen se piteó a la mina y más encima se había piteado a la otra loca que había desaparecido 8 meses antes, solamente que se supo ahí, ¿cachai? Pero en realidad no lo hubieran encontrado. Aquí tenemos un ejemplo: ataque por la espalda. Simular una lesión para que otro se enganche a evaluarlo y aprovechar el momento para atacarla por la espalda. Hay unos ejemplos de actuar, digamos, a traición o sobreseguro. Pero estos no se vinculan mucho con el tema de la confianza, sino que básicamente más a traición. Existen circunstancias en que existe una indefensión objetiva. Sin embargo, no obrará como calificante mientras el sujeto activo no se aproveche, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos indefensión objetiva. Un adulto mayor, un niño, no vidente. Mientras yo no me aproveche de esta situación, no voy a obrar con la calificante. Claro. Luego, acá termina el tema del sobreseguro. Es solamente eso, ¿no? Sí, Luego viene el numeral 2 del 391. Lee tú, que es el tema del veneno. homicidio alevoso por antonomasia. Su principal característica consiste en la desprevención de la víctima que recibe que recibe de otro una sustancia que le causa la muerte sin saberlo ni poder prever. Se ha dicho que la disposición del veneno ha de ser insidiosa y traicionera, aprovechándose de la confianza de la víctima. Además, por regla general, se habla de cantidades pequeñas de veneno, pero aptas para provocar la muerte. Ya. Acá hay un comparativo, ¿no? con la agravante del artículo número 12. Dice,
Ejecutar el delito por medio de inundación, incendios, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. Mientras tanto, la calificante dice que el que mate a otro, bueno, tercera, por medio de veneno, ¿no? Ahí hay un comparativo eh, por el agravante. Claro. Dice, al tratarse de una acción alevosa, es decir, que O sea, obra se le bajo. aplica, es decir, se le aplica la agravante y la calificante. No, no, es que hay un No, principio que se llama no bis in idem, no me acuerdo es un latinismo. Lo mismo no dos veces. Tú no puedes hacer pagar a una persona por una conducta ya, dos veces. ya, ya, ¿Cachai? correcto, entiendo. La agravante que sirven de calificar un delito no concurren en ese sentido, porque ya califican el Ya, delito. ya, correcto, sí, entiendo. No me acuerdo, pero está en un artículo. Bueno. Lo revisamos después porque es un principio importante. Mira, lo voy a buscar en Google para que no se nos vaya. No, Ya, no bis in idem. Ahí está. No bis in idem. Es una locución latina que prescribe, que proscribe, o sea, que prohíbe la duplicidad de juzgamiento. Eh, pero no la sé, doble tipicidad. claro, no tenía el artículo, hay que sacar el artículo. A ver, artículo, código penal. Así con el profe civil. Calmado, lo estoy buscando. Búscalo igual tú. Puta, voy a dejar de grabar para que esta weá no quede al tratarse de una acción alevosa, es decir, que obra basado en la insidia y la ocultación las cantidades de droga o utilizar andas menores para efectos de que te pueda ser ocultada y dada a la víctima. No tienen que ser menores para que sean ocultadas, ¿no? Si Claro, una persona la fuerza a tomar una sustancia letal o le inyecto contra su voluntad una alta dosis de morfina, no configura homicidio calificado. La idea es ser sustancias pequeñas y que la víctima precisamente no pueda prever su muerte. Esa es la idea del veneno, ¿no? O ya. sea, no porque yo le utilice veneno y le clave el cuello, no, pues sí, tiene que ver con el tema de una acción alevosa. Luego viene la premeditación conocida. Dale. Dice, debe entenderse como una combinación de dos elementos, elemento de criterio cronológico y el elemento de criterio psicológico, el ánimo frío del autor, dice. De lo anterior se desprende que se deben concurrir cuatro requisitos: resolución del autor de cometer el delito, intervalo de tiempo entre la tal resolución y la ejecución del delito, persistencia durante dicho intervalo de la voluntad de delinquir, frialdad y tranquilidad del ánimo. Claro, aquí se ve claramente un, como un, eh, como que los pensamientos no son castigados. No me acuerdo cómo se dice en latín, pero por ejemplo aquí se toma una resolución, ¿no? Por ejemplo, yo quiero matarte a ti y yo ya dije, ya voy a matarte, ¿no? Esto Tengo es parte del iter crimen, Sí, o sea, claro, es parte de la tentativa, ¿no? Del ¿sí? principio de ejecución, ¿no? Pero luego hay un intervalo de tiempo, ¿no? Entre tal resolución se exige que sea un intervalo, porque finalmente hay un criterio cronológico, o sea, no solamente va a persistir el querer cometer el delito durante ese intervalo, sino que también va a haber un ánimo frío, ¿no? Como que estoy tranquilo, no me interesa un aborrecimiento por la vida, como que no,
independiente de que yo sepa que voy a cometer un delito, no me produce nada. Hay diferencia por parte del autor. En cuanto al uso del término conocido, se ha estimado que la prueba de este elemento se basa en la existencia de una confesión, aunque la jurisprudencia no es precisamente contesta en este aspecto. Una de las mayores críticas a esta calificante proviene de España, en que certeramente señalan que esta circunstancia sería absolutamente imposible distinguir respecto del dolo homicida propiamente tal, con todos los problemas de calificación del delito que ella acarrea, salvo que se intentara castigar simplemente una mayor culpabilidad derivada de la duración del dolo, es decir, por no ser algo de momento, ¿no? Ahora, el tema acá eh, dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo espero cometer el delito? Durante la espera, este dolo persiste, ¿no? ¿Sí? Pero al final es el mismo dolo homicida. O sea, finalmente, solamente que está extendido. Acá hay una Mm, mayor, lo que se trata de castigar, como dice, según la guía, es como que durante ese tiempo tuve tiempo para recapacitar, ¿no? Y para dejar de realizar o abstenerme de realizar esa conducta. claro, Finalmente, ¿cachai? Entonces, la duración del dolo es lo que se culpa, porque finalmente no es algo de momento, ¿no? Por eso califica el delito. Luego viene premio o promesa remuneratoria. Dale tú. única circunstancia que se sostiene a lo largo de la historia. Es el primer supuesto que recibió el nombre de asesinato. Encuentra precedentes ya en el derecho romano, donde era conocido como sicari o latrocinio, conducta propia de un ladrón. Habida cuenta del móvil del autor, cuál es el lucro de obtener una remuneración, es decir, el sicario. Ya. Eh, bueno, ya, ¿para qué más decir? Pues ya quedó más que claro. A ver. Después hay tres aspectos que resultan del todo importantes, que es lo que ha permitido que se mantenga hasta el día de hoy. Lo primero es su carácter vil, Sí, ¿no? El tema lo vi con otra palabra en unos apuntes que mandó el profe. No me acuerdo el nombre. Pero cuando me acuerdo lo digo. Sigue leyendo tú. ya. Su carácter vil, que supone el actuar de una persona basado únicamente en la intención de percibir una remuneración y además un actuar alevoso de parte del mandante. Lo complejo de su persecución penal, ya que no solo se debe perseguir a quien materialmente ejecuta el encargo, sino que también quien mandata el asesinato. Quizás lo más importante es la suerte de profesionalización del crimen. Claro, lógico. Bueno, y después dice, eh, es un delito de participación necesaria, ¿no? Dice, requiere primero al inductor, ¿no? A quien manda, a quien paga el precio, y al inducido, ¿no? Que finalmente quien ejecuta. Cuando ambos actúan, básicamente ambos actúan de coautores, ¿no? De manera tal que ambos tienen el dominio del hecho, que es lo que hablaba la teoría de Roxin, sobre Sí. quién es autor, ¿no? Y es sobre lo que aparece como autor en el artículo 7, parece, ¿no? No, no es 7. No recuerdo los números, soy súper malo con los números. No, es más del 7. Es más allá del 7. Acá está. Es el 14. El 15, perdón. ¿Quién se considera autor? Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata, directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Mm, Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Ahí está el inductor, claro. que es el que vimos recién. Y los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios.
¿no? En medios materiales, intelectuales, con el cual se lleva a efecto, o lo presencian sin tomar parte inmediata de él. También son autores. Ahí tenéis la coautoría. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia del agravante del artículo número 2? ¿Qué pasa con, porque también aparece en el artículo número 12, número 2, un agravante de premio o recompensa? Léela tú, esta parte aquí. El 12 número 2 No, el artículo nomás completo. O sea, acá, son la diapo. Ah, ya. El 391 número 1 permite aclarar de inmediato el contenido del apremio entregado antes de la comisión del hecho, o bien de la promesa ofrecida para después. Esto a través del uso del término remuneratoria, esto es, avaluable en dinero. Esto califica el delito, la remuneración. Lo anterior excluye tanto las recompensas afectivas, por ejemplo, favores sexuales, y las recompensas meramente homofóbicas, por ejemplo, la concesión de un título nobiliario o un cargo honorario, que resulta consecuencia lógica del peligro que aquí se quiere evitar, esto es, la profesionalización del delito. Estas solo podrían agravar el delito. ¿Puedes leer el artículo 12, número 2? El artículo 12, número 2 dice cometerlo mediante preso, recompensa o promesa. Ya, entonces, bueno, para que califique el delito, acá lo que se necesita, en definitiva, es que sea avaluable en dinero, ¿no? Exacto. Y finalmente evita la profesionalización. Ya. En el caso de el Ensañamiento. ensañamiento, Estas el circunstancias numeral 4. consisten en aumentar inhumana y deliberadamente el dolor independiente de la motivación. Es solo por el placer contra el sujeto antes de darle muerte. El, del ofendido, a diferencia de lo que establece el artículo 12, número 4, ya que aquí es solo un mal que interesa el dolor del ofendido, mientras que el 12, número 4, aquí hay un error, refiere solo a un aumento deliberado del mal del delito, sin definir cuál, Exacto. causando... Léete el 12, número 4 reales. El 12, número 4 dice aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. Perdón, no leí. A ver, dale, no escuché, disculpa. Dice aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. Claro, pues, ahí está que finalmente no define qué otros males para la ejecución. ¿Cachai? En el cambio, en el tema de cuando califica el delito, ¿no? Que finalmente lo que interesa, ¿no? Aquí no es la motivación, ¿no? No interesa si el sujeto quiso hacer otros males, sino que lo hizo solamente por disfrutar del dolor. ¿Cachai? Claro. Esa es la figura central. Porque acá dice, esta circunstancia consiste en aumentar inhumana y deliberadamente el dolor, independiente de la motivación, es solo por placer contra el sujeto antes de la muerte. A diferencia de lo que establece el 12 número 4, ya que aquí es solo un mal que interesa el dolor del ofendido, mientras que esta parte no sé cómo iría, no tengo miedo en moverla, pero hay que preguntarle. Ya, la ley asume que todo homicidio lleva necesariamente una cuota importante de dolor de la víctima, ya que solo hay un mayor injusto en la producción de sufrimiento innecesario, en el 12 número 4. ¿No? Lo que descarta, por ejemplo, el descuartizamiento o la producción de otros males distintos del dolor y evidentemente del dolor propio del delito. La principal diferencia entre el agravante y calificante dice relación no solo con el aumento innecesario del dolor, sino que este aumento debe ser inhumano y deliberado. Presume desde ya dolo directo. Por tanto, se requiere una conciencia de lo innecesario, ¿no?
y de la voluntad, lógicamente, del autor para provocarlo. Lo anterior descartaría lo deliberado del actuar de aquellos casos en que el sufrimiento, por ejemplo, se produce por la impericia de la ejecución. Por ejemplo, acá, no sé si tú, bueno, tú tenés cine, ¿no? No tenés cine, tú ya tuviste cine. Sí. Bueno, yo tengo cine ahora recién. Hay un corto chileno que se llama El Tesoro de los Caracoles. ¿No te lo hicieron ver? ¿No? Ya, en ese corto chileno muestran a un inimputable, a una persona que, digamos, es demente, pero ¿Ya? que vive con sus padres, po, y su mamá vende lana, ¿cachai? Y lo manda, vive en un lugar, digamos, de campo, lo manda a vender la lana al pueblo, y el loco va con la lana al pueblo a venderla. El ¿Ya? loco no es tan demente como la palabra demente suena, así, en el sentido de incapaz del Código Civil, sino que tiene como algún espectro, es como autista, ¿cachai? Tiene como ahí algún espectro, digamos, de la personalidad desviado. ¿Ya? Y el loco llega al lugar, le llama a la señora para venderlo, sale la señora y el weón, como es niño chico, le dan unos dulces y deja la lana botar, ¿cachai? Y el weón se le pierde la lana. Pero Oh, en vez de eso encuentra un tesoro. Encuentra un tesoro así al lado de la lana, donde estaba la lana. Y ese tesoro, el weón en su volá lo mira así y está lleno de dinero. Y el weón se va para la casa, cagado de la risa. No importa la lana si se lleva el tesoro. Y cuando se va para la casa, se encuentra con un policía del lugar. Y el ¿ya? policía se quiere aprovechar de él. ¿Ya? Le quiere quitar el tesoro. Y este weón reacciona violentamente cuando le quieren quitar el tesoro. Le quitan el tesoro y el weón le saca la chucha. Y se ensaña con el weón. Aumenta deliberadamente el dolor. Le sigue pegando palos en el suelo. A pesar de que él no sabe, pero es inexperto. ¿Cachai? Aquí está el ejemplo. Dice, se produce por la impericia de la ejecución. ¿Cachai? Y finalmente tú igual Ujú. puedes prolongar el dolor, ¿no? Pero descarta que es deliberado porque finalmente es por tu imperticia. A eso me refiero, ¿cachai? ¿No? Ahora, en Te- cuanto a lo inhumano, se refiere a que se importe crueldad, afán de hacer sufrir a la víctima de manera innecesaria o de deleitarse con sus sufrimientos. O sea, esa es la característica de ser inhumano. Tortura. Claro. Y ahí terminamos con el tema de las calificantes. Sería ¿Ya? bueno que miráramos el artículo, yo lo voy a buscar acá para ponerlo. ¿Qué, qué artículo? El 391, para que veamos, aquí están, ¿viste? Acá están las calificantes, son 4. ¿No? En estos casos aparece el homicidio calificado. Cuando se actúa con alevosía, ya lo habíamos visto, con actuar sobre seguro o con confianza o por traición. Por premio o promesa remuneratoria, ya lo vimos que tiene que ser evaluado en dinero, ¿no? Vimos también por medio de veneno que la idea es que sean sustancias pequeñas, ¿no? Y que sea imperceptible o no pudo preverse que iba a morir. El ensañamiento como calificado, ¿no? Con las características de deliberado inhumano. ¿Ya? Ajá. Luego, ¿qué pasa con la culpabilidad en el homicidio calificado? Lee tú. La culpabilidad, ya. En este sentido, atendida la naturaleza de los calificantes que conforman el 391, estas contemplan un plus subjetivo, ya que estos elementos configuran la existencia de elementos subjetivos, lo que provoca luego que estos delitos solo sean sancionables a título de dolo directo. Si bien es claro en casi todas las circunstancias, en cuanto al uso del veneno, podría quizás despertar alguna controversia, ya que ¿qué pasa si un cocinero negligente vierte veneno
en los alimentos de otros, quien fallece, ¿existe homicidio calificado o cuasi delito? No hay alevosía en el envenenamiento. 492, cuasi delito. Claro, porque finalmente no media malicia, es un cuasi delito, No, ¿no? ¿Cachai? claro, El tema es finalmente el cocinero vierte alimento, ¿no? O sea, vierte veneno, ¿no? Pero no cachaba que era veneno. Ya, ¿se puede cometer este delito con dolo eventual? Bueno, ya vimos que no se puede cometer con culpa, ¿no? Solamente con dolo no, directo, ¿ya? Pero el caso del exacto, dolo eventual ya habíamos visto las diferencias entre la culpa eh, eh, inconsciente, ¿no? exacto. Dice, ejemplo, el sujeto echa veneno en la bebida que él sabe que consumirá la víctima, pero no solo ella toma, sino que hay otras personas que toman también. Y aquí vemos el caso del dolo eventual. Claro, claro. ¿Qué pasa con los demás sujetos que toman la vida? Dice, la solución la da directamente el artículo 1, ya vimos error en el golpe. Nuevamente, acá finalmente la intención es matar a alguien. Por, Y se por, produce el concurso, por tanto, lo único que, claro, por tanto, lo que pasa es que mata a otra persona, ¿no? Error en la persona. claro, sí, Pero, pero ya habíamos visto que el artículo 1 del Código Penal, inciso 3, sanciona expresamente la berractio ictus. Si tú te vas al Código Penal, aparece ahí que aunque el mal recaiga en otra persona distinta, igual va a ser homicidio. Dice, acá está, para mostrarlo ahí. Bueno, ya habíamos visto que aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender, ¿no? Básicamente se es responsable igual del delito, ¿no? A pesar de que no era la persona que quería matar, ¿no? Un dolo eventual. en ningún caso atenúa la pena, ¿no? Eso no lo sé, pero parece que es lo mismo, porque finalmente tu dolo es dar muerte a otra persona, ¿no? No, pues ahí hay un Y dolor termina eventual dan, nomás. y termina dando muerte a otra persona, entonces no veo el lado. Ahora, la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema sostiene que existiría un dolo eventual, puesto que la persona que conociendo que existe la posibilidad, ¿no?, de envenenar a más personas, aún así lo hace. Y yo creo que sí, pues lógico que sí, pues si finalmente se podría cometer un homicidio calificado con dolo eventual. Claro. Ahora el iter criminis. Bueno, en principio aquí también rigen reglas generales, sin embargo, es importante Cámbiame señalar. cámbiame la lámina. Sorry. Ya, Ahí el está. iter criminis. Dice, en principio aquí también rigen las reglas generales, sin embargo, es importante señalar que, atendido al riesgo que sufre el bien jurídico protegido, nuestra jurisprudencia se ha debido pronunciar sobre la impunidad del llamado delito imposible por envenenamiento por absoluta inidoneidad del medio empleado. Este caso no lo vemos en cuando tú envenenas con otro veneno, ¿no? Con un veneno que no va a producir la muerte, ni siquiera en Claro, pequeñas cantidades. Aquí hay un caso de atipicidad objetiva, ¿no? Y antijuricidad material en el sentido de que no lesiona un bien jurídico, ¿no? No pone en real peligro el bien jurídico. ¿Te acordáis que habíamos visto que la antijuricidad podría ser formal en el sentido que es contra todo el ordenamiento y sí, material cuando efectivamente pone en peligro un bien jurídico en específico? En este correcto, sí, caso, claro, en ese caso hay atipicidad objetiva, porque finalmente es un delito inidóneo por el medio usado, ¿no? No le va a causar la muerte la wea. No hay sí, resultado. Alguien pretende envenenar a otro poniendo en su rostro una prenda impregnada de virutilla líquida y aguarrás, que puede provocar incluso pérdida de conciencia, mas no es idónea para producir la muerte. Ahí hay otro ejemplo. Básicamente aquí hay que reflejar qué pasa, ¿no?
con el iter crime, ¿no? ¿Qué sucede acá? En este caso va a ser frustrado, ¿no? Por el medio inidóneo. En cuanto a la participación, dice que las calificantes de este delito hay que aplicar la regla del artículo 64, ya que en caso de no apreciarse la calificante en algún partícipe, o sea, un cómplice o un encubridor, siempre subsiste la figura básica del homicidio para ser sancionado. Nos vamos al artículo 64 y dice que las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad solo de aquellos autores o cómplices encubiertos en quienes concurren, ¿no? Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente en quienes tuvieran conocimiento de ellas. O sea que hayan sabido que su acción, ¿no? Antes de la cooperación o de la acción, que podía haber causado la muerte. En ese caso, agravaría o atenuaría la pena, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la disposición moral del delincuente, elementos subjetivos, el si quería o no que se muriera la persona, el si le tenía mala, por ejemplo, o en ese caso atenúa o agrava la responsabilidad solo en los autor y cómplice encubiertos en quienes concurren también. ¿Cachai? Todos esos elementos van a servir igualmente para agravar la pena. Claro. ¿Cachai? Eso en cuanto a la participación en el homicidio calificado. ¿Qué pasa cuando concurren dos calificantes dentro de un homicidio? Lee esta parte. Dos posibles problemas. Concurren calificantes y agravantes del 12. Concurren distintas calificantes. El primer caso se resuelve con el artículo 63, que recoge el principio, ahí está lo que estamos hablando, Sí, el 63, de no bis idem, sí. en virtud de la cual la calificante absorbe a la agravante genérica. Mira, ahí está la explicación de lo que yo tenía la duda. Siempre y cuando sea del mismo hecho. Claro. Y ahí me quedó claro. Sí, pues finalmente un mismo acto de matar podría ejecutarse, ¿no? En dos hechos distintos, ¿no? En el que uno, ¿no?, concurre como calificante y en el otro como agravante genérico. Y ahí en ese caso se hace aplicación del artículo 64. Echemos una mirita. Circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido. ¿Qué es lo que vimos recién? Sí. Lo acabamos de ver. Si, en ese caso se hace aplicación del artículo 64, ¿no? Si concurren en el cómplice, o sea, perdón, si concurren en la persona, esas circunstancias, bueno, van a servir para atenuar o agravar la pena. Pero en el caso de que sea un solo hecho, se hace aplicación del principio no bis in idem, y finalmente absorbe la agravante genérica. La agravante. Ahora, el segundo caso, dale. Se resuelve de similar manera. La ley no puede considerar dos veces las circunstancias que la ley ha considerado equivalentes para la configuración del hecho punible. Esto basado en que el delito, con pluralidad de hipótesis, debiendo entonces entenderse que se cometió un solo delito de homicidio calificado, debiendo luego tomar en cuenta el mayor disvalor de la conducta al momento de aplicar la pena. La segunda circunstancia calificante le permite al juez aumentar el disvalor de la conducta, pero no es un agravante. ¿Qué significa disvalor? Bueno, igual como lo habíamos dicho, en definitiva, según basada el principio de non bis in idem, como este caso, ¿no?, donde se absorbe, hay casos donde estas disposiciones que tiene, digamos, el autor concurren como en dos hechos distintos, ¿no? Y en ese caso deberíamos aplicarla, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Deberíamos aplicar la agravante, porque finalmente concurre en hechos distintos, ¿no?
yo no me imagino cómo puede ser, pero por ejemplo, yo me imagino, ¿no? A ver, puede ser que tú mates a una persona, ¿no? Y también actuando sobre seguro y también ensañándote, ¿no? Que concurran las dos calificantes, ¿no? Pero una Claro, va a ser tomada en el sentido de que, como existe este no bis in idem, no podríamos aplicarla nuevamente como digamos, como calificante, porque básicamente el delito de homicidio, homicidio calificado es un delito con pluralidad de hipótesis. ¿Cachai? Puede ocurrir de diferentes formas. Hay 4 circunstancias por las cuales va a calificar el delito. Entonces, en ese sentido, lo que hace el legislador es establecer en el delito un disvalor de la conducta. Yo digo, esto que está acá, ¿no? Es una conducta grave. Por tanto, yo me permito aumentarle el disvalor. O sea, el juez puede moverse entre la escala de penas, en los grados. No la va a claro, aplicar como agravante, pero sí va a aumentar el disvalor de la conducta. O sea, va a ser una conducta mucho más reprochable. Va a ser un delito mucho más grave. A eso quiere decir. claro. Eso quiere decir con el disvalor de la conducta. ¿Cachai? Porque ya Ya, habíamos hablado que en derecho penal toda la conducta, para hacerla, digamos, punible o castigable, tú le atribuyes un valor, ¿no? Por ejemplo, el valor de la vida, ¿no? Ese es el valor. Y la conducta ejecutada es un disvalor, atenta contra ese valor. ya. ¿Entendí en Ahora ese sí entiendo. sentido? Entonces, Sí, si yo establezco que el que mate a otro atenta contra la vida, el que ejecuta, el que mate a otro, está realizando un disvalor. ya. No Entonces, sí entiendo. básicamente va a aumentar cuando, eh, cuando concurra, como en la hipótesis de pluralidad de hipótesis, en el sentido de que hay muchas calificantes, pero en ese caso va a agravar el delito, a eso se refiere. El juez va a agravar el delito, va a elegir una pena más grave, ¿no? Pero no la va a calificar como agravante. Ahí termina calificado. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien o no? Sí, o Ya, sea, voy a parar esta grabación para grabar la otra